De tema, ¿se acuerdan de un turista, un amigo? ¿Un turista, un porrito? No, en serio, el turismo Estás proponiendo el canábico. eslogan de la nueva campaña. No, simplemente se me ocurre que podría ser una idea. Vamos a repasar la información. Presidencia, el Ministerio de Turismo, la Junta Nacional de Drogas y el IRCA analizan la posibilidad de ampliar la compra de marihuana de forma legal a los turistas que pasan por Uruguay. Para que esto pueda darse, tiene que haber sí o sí un cambio en la ley que habilita actualmente la compra de marihuana en farmacias, que requiere de un registro previo que solo habilita a ciudadanos uruguayos mayores de edad. Si se quisiera habilitar a turistas, habría dos opciones. Una, se podría implementar por decreto e implicaría la ampliación de los habilitados a registrarse. La otra opción, que se analiza, es la eliminación del registro como tal. En este caso, directamente habría que modificar la Ley 19.172 de regulación y control del cannabis y generar una nueva forma de validación que certifique que se es mayor de edad para poder acceder a la marihuana. Esos son los escenarios que se analizan, pero que no están decididos. Lo que sí se descartó es abrir el acceso de los turistas a los clubes canábicos. De modo que la única vía de acceso eventual sería la compra en puntos de venta, que hasta ahora los únicos existentes y habilitados son las farmacias. Sin embargo, se piensa en la posibilidad de ampliar esos puntos de venta, en especial pensando en los espacios y trayectorias que suelen visitar los turistas. Fuentes que participaron del encuentro aseguraron a Telemundo que todas estas posibilidades están en estudio y que no se materializarán en la próxima temporada. Muy bien, y le damos la bienvenida para conversar sobre este tema al secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radillo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un saludo para ustedes y para los televidentes. Bien, muchas gracias por estar aquí. No, Yo al sé que el contrario. tema en titular es turismo canábico, pero me quiero robar unos minutitos para que me haga una puesta a punto de en qué está. Ya tenemos algunos años de experiencia con la ley de comercialización. Deberíamos hoy estar hablando de cannabis medicinal, de esa industria pujante en muchas partes del mundo. ¿Cómo está posicionado hoy el Uruguay en torno a esta experiencia con el cannabis? El Uruguay, el debate en el Uruguay fue al revés que en todo el mundo. En todo el mundo se comienza a hablar de cannabis medicinal Sí, y después eventualmente se empieza a hablar de la posibilidad de desprohibir el cannabis para uso adulto no recreativo. médico, digamos, ¿no? Y en realidad el Uruguay fue al revés. Yo eso no es una crítica, más bien que yo participé del debate, yo era legislador cuando se Sí. discutió esto, y yo estuve de acuerdo en que ese fuera el énfasis, porque el énfasis en el Uruguay surgió a partir de demandas desde la sociedad, de jóvenes y de organizaciones de la sociedad civil que demandaban la desprohibición del cannabis para uso adulto no médico, y me parecía que asumir eso era asincerar el debate. Lo que pasó después es que Perdón, qué curioso, ¿no? Sincerar el debate y estamos llenos de eufemismos. Uso adulto no médico, sustancia, droga. sí, pero eso es adulto no médico, porque en realidad yo Pero prefiero, nadie consume cocaína como adulto no médico. pero estábamos hablando del cannabis, yo en realidad, porque se habla mucho de uso recreativo, Sí, ¿está y mal? a nadie se le ocurre decir que si yo tomo un vino lo hago para uso recreativo. Claro. Entonces, ¿por qué para el cannabis se refiere de esa manera? Los adultos tienen derecho a decidir cómo lo usan, aunque sea para un uso no medicinal. A mí me parece que ese es el Sí, o punto. decir usar y punto. Y sacarle Ahí está. Lo todos los mismo contextos. con respecto al tema del turismo canábico. Yo prefiero no utilizar la expresión turismo canábico. De A lo que se ver. trata, a ver, ¿por qué? Porque nadie que viene al Uruguay y toma un vaso de vino piensa que está haciendo turismo alcohólico. No, pero sí existe como punto de atracción turística los caminos del vino, Sí, ¿no? claro, sí, sí. Está bien, pero no hay un turismo alcohólico, eso es así. Y entonces a mí me parece que no tiene que haber un turismo canábico. En todo caso, lo que sí tenemos que constatar como un diagnóstico primero es que de las inequidades que generó la aprobación de la ley 19.172 es que de alguna manera discrimina a los extranjeros no residentes Que en no Uruguay, ocurre con otras sustancias, eso que es no cierto. ocurre con otras sustancias. Los Mm. extranjeros no residentes en Uruguay no pueden hacer uso de una sustancia que los uruguayos y los extranjeros residentes sí pueden hacer uso. Y a mí me parece que esa es una primera inequidad a corregir. ¿Esto quiere decir que entonces yo pretendo promover el turismo canábico? No, yo no pretendo promover ni el turismo canábico
ni el turismo ni el cannabis, porque no es mi rol. Desde la Secretaría Nacional de Drogas nosotros tenemos que asumir que somos la Secretaría Técnica de la Junta Nacional de Drogas, que es el organismo rector en políticas de droga en este país, y desde ahí yo les cuento que mi objetivo princeps es tratar de dar una batalla, que a mí me parece que el cannabis es un campo propicio, en contra del paradigma prohibicionista, y eso no pasa por promover nada, sino por básicamente respetar los derechos de las personas a usar las sustancias que entiendan convenientes, ¿no? Bien, pero a ver, pensando en eso del sinceramiento, usted mismo dijo que tal vez el Uruguay arrancó a la inversa que otros países, Sí. en vez de ir por el lado de lo medicinal, arrancaron por el lado del uso no médico, que no lo criticaba, dijo usted, porque entendió que además partía o surgía de una genuina solicitud o demanda de la sociedad, y puntualmente la juventud, ¿no? Sobre todo. Sí. Bueno, por lo tanto, ¿por qué no aprovechar esa misma inquietud y sacarse el prurito y hablar de turismo canábico? Porque en definitiva, ¿sabe cuántos vendrían? No solo para el porrito, estamos de acuerdo, ¿no? Pero bueno, puede llegar a ser un atractivo más. En todo caso, es una decisión que el país tendrá que tomar en términos de sus agencias, de sus instituciones promotoras del turismo o del cannabis. Nosotros no somos ni desde la Secretaría de Drogas ni desde el IRCA promotores. Entonces, pero yo esta idea la había propuesto cuando recién asumí, si tú recuerdas, y ahora la vuelvo a poner arriba de la mesa y me parece que ahora hay un clima favorable para que podamos avanzar en esto. No es mi rol promover, pero sí mi rol, insisto, intentar correr el velo de las prohibiciones. Yo he dicho desde el debate parlamentario de estas cosas que el límite entre lo que está prohibido y lo que está permitido en una sociedad no tiene nada que ver con que una sustancia sea saludable, inocua o perjudicial para la salud. Hay muchas conductas humanas y sustancias y alimentos y cosas que comemos que no son saludables y que están permitidas, por suerte, agrego yo. Y entonces de lo que se trata es de un convencionalismo social. Los seres humanos hemos convivido con sustancias, con drogas, desde por lo menos hace 6.000 años. En el último siglo se nos ocurrió una cosa que fue el prohibicionismo, es del último siglo. Como todos nosotros nacimos en el último siglo, se nos parece que es lo natural, pero en realidad se trata de un experimento que la humanidad hizo en el último siglo y que salió muy mal. No resolvió ninguno de los problemas del uso de drogas y agregó nuevos problemas. Nunca tuvimos tanta variedad de drogas, nunca tuvimos tanta cantidad de drogas, nunca los narcotraficantes tuvieron mejor precio y nunca tuvimos que pagar con sangre, con dolor, con enfermedad y con muerte como en el último siglo, que es justamente coincidente con el prohibicionismo. Grandes personajes en la historia de la humanidad. Seguramente hubo personas que usaron drogas y que tuvieron problemas con el uso de drogas a lo largo de la humanidad, pero por mencionar a algunas personas, Goethe, Bismarck, Goya, Marco Aurelio, Freud, usaron drogas y no parece que tuvieran un sentido muy complicado del deber, ¿no? Bueno, pero como usted, hay que tener cuidado con eso, porque como usted dice, no es la sustancia, sino las conductas de las personas y su vinculación con la sustancia. Claro. O sea que no está bueno ni evocar genios que se drogaban, ni gente que no pudo con la sustancia. En cualquier caso, sí entiendo perfecto lo que usted plantea, ese lugar tan difícil, ¿no? Que es no ser promotor, pero garantizar a su vez equidad en el acceso, ¿no? ¿Y debería ser la meta de la Secretaría procurar lo mismo para el resto de las sustancias o solo en lo que tiene que ver con marihuana? Porque estamos donde estamos con respecto a la marihuana. Yo lo que creo es que la marihuana es un lugar propicio para hacer esto por muchas cosas. Entre otras cosas porque hay un terreno cultural fértil y por otro lado hasta por la forma de producción del cannabis y por la manera como se ha procesado esto a lo largo de las sociedades. Creo que para hablar de otras sustancias, en ningún caso podemos hablar de hacer una cuestión de esas en un solo país. Yo insisto, para mí el prohibicionismo no ayuda y alguna vez habrá que derrotarlo, pero en realidad yo creo que ningún país puede aisladamente proponer desprohibir. Sí, porque ahí cambiaría un poco la naturaleza, ¿no? Entre otras cosas por el modo de producción, yo qué sé, pensemos, instalación de laboratorio, la posibilidad de plantar en un lado y producir en otro, todas esas cosas que se producen con respecto a otras sustancias, yo creo que, y además por las cuestiones vinculadas a las relaciones internacionales, yo creo que es mucho más complicado. Bien, ahora, en el informe de Telemundo se manejaba que, bueno, había dos caminos para lograr que efectivamente un turista o un
alguien que no sea uruguayo, un extranjero, que esté aquí, pueda acceder a la sustancia. Y una era ya cambiando la ley, ¿no? Y otra cambiando un aspecto puntual. En cualquiera de los casos, ¿por dónde le parece a usted que habría que ir? ¿Por eliminar la necesidad de un registro? Si ustedes recuerdan, el presidente de la República es contrario al Sí, registro. sí. Yo creo que en algún momento habrá que eliminar el registro. No sé si es por ahí que hay que empezar. Es una posibilidad, para eso está claro que hay que modificar la ley. Sí. Yo creo que lo que tenemos que pensar es en una apertura gradual, por etapas, escalonada, y en una primera etapa ser menos ambicioso. Esto lo estoy pensando en voz alta y es probablemente como terminemos instrumentándolo. Esto es requerir algún tipo de registro temporal para los extranjeros no residentes para que puedan acceder y que en todo caso ese registro caiga cuando el extranjero abandone el país y entonces no habría que modificar la ley. Esa es una posibilidad y en ese caso... Digamos por temporada. Se viene la temporada estival y bueno... Solamente alcanzaría con hacer una modificación con rango jurídico de decreto, ¿no? ¿Pero accederían a través de farmacias? ¿Dónde más? ¿Cómo más? Es toda una discusión que no la tenemos resuelta. Yo entiendo que si queremos apostar a una salida gradual y escalonada, como decía recién, tendrían que acceder de la misma manera que acceden los ciudadanos uruguayos. Esto es, como los ciudadanos tienen 3 vías hoy a través del mercado regulado, obviamente un extranjero que reside temporalmente no se va a poner a autocultivar, ni se va a hacer socio de un club por media hora. Sí. Ergo, la alternativa que le queda es comprar de la misma manera que compran los uruguayos. La discusión adicional es si solamente las sustancias, solamente las farmacias tienen que vender el Pero eso cannabis. excede al si es uruguayo o extranjero, ¿no? Exactamente. Bien. Bueno, a ver, ¿me permite, Radio? Vamos a Claro. abrir el panel. No le gusta a nuestro invitado, y entiendo por qué, el título, turismo canábico. Pero es un buen título, pega. Y dudo que lo suelten los medios de prensa, las personas, ¿no? Los turistas. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves, Pablo? Cuando hablábamos al inicio, se hablaba por parte de nuestro invitado de que, bueno, que cuando un extranjero viene a tomar una copa de vino o lo que fuera, no es turismo alcohólico. Yo creo que no es tan así, porque salvo en los países islámicos el alcohol está permitido en el resto de los países. No así de pronto la marihuana, ¿no? No se ha legalizado. Si bien hay muchos países que la han legalizado, no así. Entonces ahí tenemos una diferencia. Turismo canábico, no creo que un extranjero venga acá exclusivamente a consumir marihuana. Eso no tiene sentido. No es Ámsterdam, ¿no? Bueno, a menos que sea Ámsterdam. No, pero no, porque Ámsterdam tiene otra serie de cosas que no tiene el Uruguay. Bueno, pero para empezar. Si está cerquita, no te digo que Bueno, vengas desde sí, Europa, puede ser, pero no para creo eso que vas a venga Ámsterdam. exclusivamente. No creo que. Tiene que ver las vitrinas ahí. No, yo no hablé de vitrinas, eso lo está diciendo vos, que yo no desconozco lo que me da. Ojalá eso no venga acá. Pero a lo ¿No que es voy, un atractivo para Es un una- número es muy un- importante de personas? es un plus más. Pero aparte, a ver, hoy, antes de que se legalizara el consumo, ¿no? Drogarse, porque no habla de consumo, no medicinal. Antes de que se legalizara drogarse, mediante la vía de la marihuana, ¿no? Pues te estás drogando, antes de que se legalizara drogarse, los extranjeros conseguían marihuana en cualquier lado acá. De hecho, no estaba prohibido la tenencia para consumo de la marihuana en este país, antes de que se legalizara la marihuana. Entonces, digo, no creo que sea un atractivo más. Sí me parece justo, después que se legalice y que se le da la posibilidad a los ciudadanos, a los que tienen la residencia, lo que fuera, aquí en este país, de poder comprarla, que los extranjeros también la puedan comprar, porque si no, es un contrasentido tampoco. ¿Qué estamos haciendo? Y es caer en la misma trampa previo a la ley, ¿no? Claro, Que si podés yo digo, consumir, pero no podés comprar. Podés consumir, pero no podés comprar. Entonces, como no podés comprar, ¿qué vas a ponerle a otro que compre? Entras en la misma Bien. lógica demoníaca esa que no tiene sentido. Bien, Selva. Pablo, no estaba prohibido consumir marihuana, pero los jóvenes iban a las bocas, donde Sí, se pero no vendían estaba otros pero productos no para estaba poder prohibido. comprar la Pero si vos marihuana. eras extranjero la Digo, conseguías, Selva. claro, quiero decir que la ley de alguna manera sacó a un conjunto de personas de tener que ir a esos lugares de manera ilegal, como son las bocas, a comprar el producto. Algunas, las menos. Y creo que, no, yo creo que sí Las sacó menos, a muchas personas, e incluso hay datos. Pero a mí lo que me interesa es el abordaje que hace el doctor Radio, porque quiero decir que él es médico, además, y es un abordaje
sobre el tema del prohibicionismo, que me parece muy interesante. Yo coincido y estoy de acuerdo, y me parece bueno que el presidente, que también está de acuerdo, se eliminen los registros. Y me parece que eso sería un principio que, más allá de que eso implica, obviamente, cambiar la ley, sería una forma fácil de permitir que quienes vienen, acceden al Uruguay, tengan los mismos derechos de acceder a un producto que está, como está el alcohol, efectivamente como él lo nombra, en cualquier góndola a mano de cualquier turista. Y creo que es mucho más grave el problema de otras drogas, y el alcoholismo es una droga, e incluso los psicofármacos también, que son mucho más graves desde el punto de vista social que el que puede ocasionar la marihuana. Pero además hay un debe, que lo planteaste tú al comienzo de la charla, y es el debe del cannabis medicinal. Sí, sí, dejemos eso para a mí me parece después. que es, claro, Porque es lo que realmente hoy tendríamos que estar todos mirando y analizando. redondeando el planteo, yo creo que el camino que sugiere, y ahora sí se lo pregunto a él, ¿qué pasa con el tema de cómo educar a la población en que el uso de las drogas en general, cualquiera sean ellas, así sea el alcoholismo, ¿por qué no hay más campañas de bien público vinculadas a esta educación en la población y sobre todo dirigida a los jóvenes? ¿Ahora contesto? Sí. Sí, por favor, Diego. Dos cosas. Una es que debería verla, no cuando prohibimos una sustancia, debería verla siempre. En general lo que pasa es que la gente pide más campañas sobre las sustancias que están más estigmatizadas. Por decir un ejemplo, la sal de mesa no es buena para nada, es dañina para la salud, y sin embargo nadie está reclamando que hagamos campañas explicando qué mal que hace la sal de mesa. O comer colesterol no hace bien para nada, es malo para la salud, probablemente uno de nosotros termine con un accidente cerebrovascular por comer tanta manteca o chinchulines, y sin embargo nadie pide campañas para prevenir el colesterol. Pedimos campañas sobre algunas sustancias que estuvieron prohibidas y que están estigmatizadas desde el punto de vista cultural. Hay que hacerlas, me parece que está bien. No, hay una cosa que yo digo a veces que a las agencias de publicidad no les gusta, no sobrevaloremos el rol de las campañas. Ningún muchacho deja de consumir porque ve en la tele que le digan que hace mal para la salud. Entre otras cosas porque la percepción de riesgo, que hoy se habla mucho y se hace ese discurso, desde que se aprobó esta ley, bajó la percepción de riesgo, la percepción de riesgo no tiene una dirección, una relación lineal con el uso de una sustancia. Por decir algunos ejemplos, todos sabemos que el tabaco es malo, sin embargo se fuma. Todos sabemos que la pasta base es mala, sin embargo hay usuarios de pasta base. Todos sabemos que no tenemos que andar en reuniones chiquitas sin tapabocas, sin embargo andamos. O sea, que uno se dé cuenta del riesgo no quiere decir que no lo va a hacer. Entonces, esa cuestión de aumentemos la percepción de riesgo, eso no es una garantía de que la conducta no se va a realizar. Igualmente hay que... Pero así como plantea eso, Radio, ¿hay datos de que no baja o sube la percepción de riesgo dependiendo de cuánto se mencione, se hable o se hagan campañas de los productos? Porque usted me dice, no hay garantía de que sí, pero hay garantía de que no. No, ninguna de las dos cosas. Yo lo que creo es que no hay una relación lineal entre la percepción de riesgo y el evitar o no una sustancia. Es más, yo creo que en algunos casos, y sobre todo en los estratos sociales más jóvenes, puede ser un aliciente la percepción de riesgo para el uso de determinadas cosas, ¿no? Esa cuestión de sentirse transgresor y eso que es más propio de la juventud. Pero en todo caso yo estoy de acuerdo en que hay que hacerlas y bueno, yo he demandado la posibilidad de utilizar la campaña del bien público para prevenir el uso problemático de drogas. Tengo que reconocer que desde que yo llegué a la Secretaría de Drogas, las prioridades del país, por obvias razones, no están puestas en esto, están puestas en la pandemia y entonces tengo que entender que eso se ha visto postergado. Seguramente lo tengo que hacer además en conjunto, por suerte la Junta Nacional de Drogas es interinstitucional, con el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Que tiene una perspectiva que seguramente va a aportar otras cosas que yo desde mi lógica capaz que no le estoy dando el énfasis que debería, ¿no? Sí. Alfredo. El uso de drogas es histórico, es cierto. Viene desde los albores de... pero tampoco se drogaba todo el mundo, ¿no? Porque el argumento ese, medio de que siempre existieron, es como la prostitución, siempre existió. Entonces, por lo tanto, que no se puede hacer nada. Yo creo que el prohibicionismo no sirve, está demostrado en los últimos 50 años o más,
o debe ser más, porque la ley seca también era provisionista La ley seca, y claro. demostró de que no funcionaba. O sea Claro. que yo creo que el provisionismo para combatir cualquier tipo de droga, sea alcohol, marihuana, cocaína o lo que sea, no sirve. Yo creo que desde ese punto de vista es verdad, hay que liberarlo. Pero de liberarlo a naturalizarlo, me parece que hay un paso enorme. Y yo creo que muchas veces la liberalización implica la naturalización. Yo no creo de que no se tenga que educar, sobre todo a las generaciones más jóvenes, ¿tá? Como se educa con respecto al cigarro, como se educa con respecto al alcohol, hay que educar con respecto a otro tipo de droga. Y no lo estamos haciendo. Entonces, me parece que a veces es medio posmoderno, ¿viste? O queda cool, decir, está todo bien con la marihuana. No, no está todo bien con la marihuana. Tampoco está todo bien con el whisky, aunque mi amigo Casas me peleé. Digo, no está todo bien, porque los alcohólicos o la gente que tiene consumo problemático de alcohol es un problema en serio para la familia, para sí mismo, para el entorno. Para los y lo terceros. mismo pasa con la gente que tiene adicciones, ¿tá? A drogas. ¿Tá? Entonces me parece que desde ese punto de vista, yo no digo que hay que prohibir, pero digo que no hay que naturalizar. Bien, pero nuestro invitado hizo una Pero es muy- comparación muy y de habló acuerdo. de, por ejemplo, la sal, ¿no? Que sabés que es mala para la salud y la ingerís. Si vos ¿Es tomás feliz sal, esa pero vos no comparación? perdés la noción Bueno, de por la eso digo, realidad. son comparables. Uno de unas- los fundamentos para legalizar la venta de marihuana era el combate al narcotráfico, ¿no? Es que, Yo lo Algo escuché. es que el algo narcotráfico aportó, tiene algo aportó. razón de ser Narcotráfico, y a todo- solo por el provisionismo. Y a todo lo que, Si no, no que estaría. trae el narcotráfico, ¿no? Las Claro. bandas criminales organizadas y demás. No hay bandas organizadas que vendan sal, o yo no conozco. Digo, no trae ese problema. Y una consulta que quería hacerle. No, pues, No, pero lo hablo en Dejó de serio. serlo hace mucho tiempo, porque antes era la moneda. Antes sí, capaz que antes sí, ahora no. Una consulta que quería hacer. ¿Cuántos puntos de venta hay hoy en día de marihuana en el país? Si ¿Me permitís hacer Sí, un con comentario mucho de lo que gusto, decías antes? con No mucho hay gusto. bandas organizadas porque no está prohibido. Prohibí la sal y al rato tenés bueno, un crimen eso- organizado eso es Bueno, relacionado con también la- Eso- se la llevo, está bien, puede ser, se la llevo. Y la otra cosa es que no hayan campañas no quiere decir que no hay que educar. Lo que pasa es que yo lo que digo es que yo cuando decía esto refería a las campañas de medios, que es lo que la gente en general demanda. Yo lo que creo, y eso sí se hace y hay que Es una hacerlo. forma de educar también. Es una forma, claro, masiva de educar. Claro, Hubo yo lo que creo que lo campañas que hay sobre que el hacer- tabaquismo que a si ver. no se hubieran hecho. La gente puede tener relaciones tóxicas con sustancias o con el juego o con la tecnología o con otras personas o con el celular. Podemos tener relaciones tóxicas con muchas cosas. El problema no está en la otra cosa, está en la manera como yo me relaciono. Y ahí está el problema. Yo lo que tengo que hacer para prevenir el uso problemático de sustancias es promover trayectorias de vida resilientes, que la gente se sepa parar con los dos pies frente al teléfono y no ande 5 kilómetros para atrás porque se olvidó del celular, que se sepa parar con otros pies frente a la pornografía, frente al juego, frente a las sustancias. Eso es lo que yo tengo que hacer. Y eso se promueve con campañas también, pero lo que yo tengo que hacer es fortalecer los vínculos familiares, evitar las disfunciones familiares, que los pibes se eduquen, que no haya deserción escolar. Esa es la mejor manera de prevenir el uso problemático de sustancias. Que no haya que la gente estudie, que aprenda, que incorpore cosas distintas, que tenga eso, trayectorias de vida resiliente. Ahí yo voy a tener una manera de prevenir el uso problemático de droga. Lo otro ¿No es sería también publicidad. parte de la preguntita, tarea ¿no? Para el que me poder conteste la ayudar a las pregunta. personas que tienen Ya te ese contesto vínculo la pregunta. problemático? Perdón. Digo, una de las tareas no debería ser además por parte del Estado, no sé si desde la Junta, la Secretaría o de dónde, pero bueno, colaborar en la recuperación de las personas que caen del lado del Claro. abuso de la sustancia, porque no la promocionamos, pero en definitiva tampoco hacemos mucho, perdón, ¿no? Pero Vamos por partes, como decía. Por un lado, nosotros tenemos convenios con instituciones educativas para tratar de ayudar eso y permanentemente tenemos una coordinación con todas las instancias educativas para trabajar más eso. Inclusive en estos días se va a iniciar un posgrado de psicología con el que nosotros estamos colaborando para que eso se desarrolle. Cuando los usos de sustancias son problemáticos, constituyen una patología. Y la defensa, la línea de defensa que nosotros tenemos para tratar cualquier patología, incluyendo esto, es el Sistema Nacional Integrado de Salud. De hecho, la Ley de Salud Mental prevé prestaciones obligatorias. El problema es que no necesariamente el Sistema Nacional Integrado de Salud tiene la especificidad de las respuestas. Y entonces nosotros sí estamos para colaborar con eso. Por eso tenemos los centros Ciudadela,
que muchas veces se le critica desde una perspectiva de no entender cuál es la dimensión, que no son puertas de emergencia. No tendríamos presupuesto para hacer eso. A ver, ACE tiene un presupuesto de 1.150 millones de dólares al año y la Secretaría de Drogas 2. O sea, no podríamos hacer las cosas que hace los prestadores de salud. Pero para los problemas de salud están los sistemas nacionales integrados de salud. Nosotros tenemos que colaborar con eso. ¿Cómo? Brindando orientación, brindando complementación y tratando de colaborar con las respuestas específicas y tratando de colaborar para que el personal esté capacitado en estas cosas. De hecho, he tenido conversaciones con la cátedra de medicina, con algunos docentes de la cátedra de medicina familiar y comunitaria para tratar de que los posgrados de medicina familiar y comunitaria estén capacitados también para dar respuesta a estas cosas. Es muy complejo y muy vasto. Hay 20 farmacias en estos momentos más o menos. ¿En todo el país? En todo el país. La mitad de los departamentos no tienen ninguna farmacia. Pepe. Sí, algo que ya hemos dicho, yo en lo personal no estoy de acuerdo con el registro en tanto una sustancia legal que se vende en lugares legales, por lo tanto no debería existir un registro al respecto. Con relación al tema del turismo canábico, por tomar el título más fácil de entender, no le cambio una coma a lo que dijo Pablo, estoy totalmente de acuerdo. Además, me parece muy ingenuo pensar que en los países vecinos no venden marihuana. Yo he estado en Brasil, me han ofrecido de todos los colores. Brasil produce, además, Argentina tiene, pero le llega de Paraguay. O sea que consumo de la sustancia hay en esos países. ¿Quién vendría a Uruguay solo a consumir una sustancia que además no se podría llevar, ¿no? No podría sacarla del país. Porque en tanto legal acá, sería ilegal afuera. Si la compra es para consumo, no para venta o... ¿Y quién va a venir a consumir acá algo que puede consumir en su país? No, Quizás el tema es que si está acá y consume, pueda consumir acá. Bueno, eso es a lo que va Radio. Y es lo que justamente decía Pablo. Si yo estoy acá, no me importa si soy coreano o uruguayo, puedo consumir porque voy a la farmacia y compro. Ahora, después lo otro me parece bastante ingenuo, por otra parte, ¿no? ¿Qué otro? El turismo, o sea, que alguien venga a Uruguay exclusivamente a consumir marihuana, que además, Daniel, decime si me estoy equivocando, pero ha bajado muchísimo la venta de farmacia porque dice quienes consumen que tiene, digamos, un pegue muy bajo comparado con la sustancia ilegal. Eso es así. Ese es otro tema que es interesante aclarar. Ahora hablamos de eso. Viste que estuvo de moda hablar de cómo el cannabis uruguayo es muy apetecido en Brasil y cómo hay cannabis uruguayo que se vende en Brasil y que se paga 5 veces lo que se paga en Uruguay. ¿Y eso por qué es? ¿Porque los brasileros tienen paladar negro? ¿O porque tienen más poder adquisitivo? ¿O porque es porque está prohibido en Brasil? Es la mejor manera de cuidarle el negocio a los narcos es prohibir, y entonces eso genera tráfico y genera un comercio clandestino. Pero en San Pablo, por decir un ejemplo, hay un mercado de cannabis, hay una demanda de cannabis. ¿Cuánto creemos que se abastece con el cannabis que se pudiera eventualmente filtrar de Uruguay? Y no creo que más de una cuadra de San Pablo, ¿no? Bueno, la otra cosa, yo tengo la legítima presunción de que los turistas que vienen al Uruguay probablemente ya estén consumiendo también cannabis, ¿no? Hay quien dice que sí, hasta que se les dice a dónde tienen que ir. A mí no me consta porque si no lo denunciaría, pero en realidad hay quien dice que eso ya está pasando. Parece bastante absurdo que no blanqueemos esa situación, ¿no? Totalmente. De acuerdo. El tema de, bueno, cuando yo le preguntaba al principio cómo estamos parados con esta experiencia en lo que va ya con su tiempo, bueno, no apareció, pero lo trajo Selva o Pepe, esto de que se está comprando menos en las farmacias por el tema de que es una marihuana con menos pegue. Puede ser que se anunció que se va a mejorar ese asunto y se va a vender una marihuana, porque si no volvemos al punto cero, a las personas buscando en lugares alternativos. Creo que tú decías, uno de los objetivos que se planteó fue combatir el narcotráfico. Yo no estoy de acuerdo con ese objetivo, lo quiero decir bien claro. Yo creo que el centro de gravedad del debate tiene que ser el derecho de las personas a usar la sustancia. Un efecto secundario deseable de ese objetivo es que se le compre menos al narcotráfico. Pero el narcotráfico es el crimen organizado que se va a reconvertir, fue una de las excusas, entre comillas. Sí, fue el gran paraguas bajo el cual se introdujo la ley, obviamente. Es poco serio decir que legalizar la marihuana y venderla en farmacia una vez por semana en 20 lugares de distribución, no más que hay en el país, va a combatir el narcotráfico. Es un tanto infantil decir eso. A eso es lo que yo iba. En aquel momento, cuando se discutía la legalización de la marihuana. Lo otro, después que se legalizó, y bueno, está legalizada. Tiene que ser para todo. Nosotros tenemos estimaciones de que en el mercado regular más o menos se está usando por año 10 toneladas de cannabis en el mercado regular.
Yo calculo que se deben estar usando en el país alrededor, probablemente el triple de eso. Yo creo que hoy el triple. podríamos repartir el mercado en tres franjas. Una que compra en el mercado regular, otra que compra en el narcotráfico tradicional y otra en un mercado gris que se genera a partir probablemente de las filtraciones de gente que cultiva legalmente pero que filtra ilegalmente. Eso es posible que sea así. También está el autocultivo, ¿no? Claro, que también ahí, por ahí Sí. se puede generar un mercado gris. ¿Y era lo esperado o estamos por debajo de lo esperado? Eso que sea Como no había una experiencia, tercera no. parte nomás de la cantidad que hay. Una tercera parte está en el mercado regulado Sí. y hay otra tercera que está en el mercado gris, que yo digo que no debería, pero también quiero decir que es preferible al Claro, que esté en el narcotráfico, narco. Que esté del ¿no? otro Que lado, es el sí, crimen está bien. organizado, que son las grandes bandas, que son los sicarios. que ¿Es son viable, tantas es cosas. posible ponerse como objetivos, tal vez, bueno, mejorando el tema del PE famoso, Ahí de está. la farmacia, Entonces, a lograr acaparar más dentro de lo que es Claro. lo que circula regularmente? generó, viste, un poco de repercusión cuando yo dije que había que tener un cannabis con más THC, no le gustó a alguna gente. Nosotros el cannabis que hoy vendemos en farmacias tiene en el entorno del 6% o un poco menos de THC. Hemos analizado el cannabis que tienen los clubes y nos ha dado por encima de 20. O sea, estamos lejos del cannabis que tienen los clubes. Entonces la gente empieza a usar y empieza a no gustarle y se cambia. Eso es así. Entonces, no se trata de, voy a ponerle más cannabis para que hayan más usuarios. Nadie empieza a usar cannabis porque, mirá, hay uno que tiene más en la farmacia. No es así. En realidad lo que se trata es ver si podemos fidelizar a los consumidores que compran en la farmacia y eventualmente recuperar a los que se hayan ido. Sí, algunos- evitar que se vuelva al mercado no regulado, punto. Y en todo caso estamos pensando en un cannabis que, en todo caso, ni siquiera duplique lo de THC que tenemos ahora, que además tiene otro problema, que es que la planta tiene muchos componentes. Uno de ellos es el THC, que es el que habitualmente decimos que es con el que la gente se droga, por decirlo de alguna manera. Tiene CBD, además, que es una sustancia que de alguna manera modula el efecto del THC. Bueno, nuestro cannabis de farmacias tiene un poco THC y mucho CBD. O sea que por todos lados es una sustancia que después que la gente prueba puede eventualmente no gustarle del todo. Igual yo creo que no hay que hacerla desaparecer, esta variedad, porque eventualmente puede haber un consumidor que le guste algo así, por esto de que no necesariamente el cannabis de uso adulto no médico es recreativo. También puede ser que lo use gente para escribir poesía o para estar tranquilo Uso en la casa. inspirativo, digamos. Tú decías recién, Ujú. no está todo bien. Yo no soy usuario de cannabis, en mi vida pité. Eso parece que es vergonzante decirlo hoy en día, porque parece que hay que tener vergüenza de no haber probado marihuana. Yo nunca pité marihuana, pero también me parece que quiero reconocer el derecho de las personas que quieran hacerlo. Lo que pasa es que hay un porcentaje de todos esos que va a tener un uso problemático. Prohibamos la harina, porque va a haber celíacos. No funciona así, ¿verdad? No, pero igual, no sé, no advierten reparos en comparar sustancias que no tienen en su peor escenario el mismo desenlace. Nadie va a matar a alguien por harina, por una embolia lacta de harina. Si el cannabis- Una persona alcoholizada puede matar a alguien. Una persona drogada, no sé con qué nivel de THC, de marihuana o cocaína o lo que fuera, puede matar a alguien involuntariamente. Entonces, no podemos comparar sal con droga, harina con droga. No sé, me Tampoco parece. cocaína con marihuana podemos comparar. No lo sé porque no. No, pero digo, No, pero en no aras se de puede. comparar, no se puede comparar. No se puede comparar. No, yo quería dar un punto de inflexión a lo que tú decías. Si bien yo estoy de acuerdo con todo esto que dijiste sobre el tema de fortalecer en educación, es decir, el trabajo que se debe hacer para que las familias no se destruyan, pero mientras tanto, porque ese fenómeno que tú planteas como objetivo final de una sociedad bien compuesta, en el mientras tanto, ¿qué se hace? Porque yo adhiero al discurso de Alfredo, en el sentido de que el mientras tanto es que no podemos naturalizar que está bien. Porque yo soy de las que considero que educar a las personas implica informarlas. Y hay mucha gente que está desinformada. Ahora, cuando se han puesto, por ejemplo, los famosos octógonos, que se ha discutido mucho, ¿no? De excesos de... Eso, y bueno, está bueno que la gente esté informada, que después elija si compra o no compra los que tienen, yo qué sé, 20 octógonos en su packaging. Pero la gente tiene que saber que eso que está consumiendo tiene exceso de grasa, exceso de sodio, tiene que saber. Y forma parte de la educación, ya sea de campañas
no necesariamente de medios masivos de comunicación. Yo hablo de campañas de información y de educación, de que hay cosas que producen efectos nocivos para la salud futura y que le pueden provocar a futuro, la persona luego elegirá si la consume o no la consume. Esto es como en el alcohol, ¿no? Pero independientemente de esto, me parece que es un deber del Estado informar estas cosas, De acuerdo. porque también es un costo económico de la sociedad uruguaya, esto que decían hoy por allí, es un costo el alcoholismo, es un costo los drogadictos, son un costo no solamente social y de violencia, etcétera, sino también económico para los sistemas de salud. Es un debe, es un desafío para la Secretaría poder también trabajar en esa línea. Nosotros tenemos que trabajar en prevención, absolutamente. Y lo mejor, cuando uno hace un uso libre, nunca es libre si no es informado. En eso yo estoy convencido. También les digo, ustedes, seguramente todos nosotros hemos tomado algún antiemético, de esas cosas que sirven para no vomitar, que hasta a veces le da a los niños. Si ustedes leen el prospecto, seguro que ninguno lo leyó. Forma parte del deber de todos nosotros, ¿no? No se lo daríamos, nos asustaríamos bastante más que las cosas que podemos decir del cannabis, los efectos secundarios o las contraindicaciones que tiene cualquier fármaco que usamos habitualmente. Pero estoy de acuerdo y yo creo que hay que hacer esas cosas, hay que informar. Ninguna decisión es libre si no es informada. Radio Secretario General de la Junta Nacional de Drogas, muchísimas gracias por habernos acompañado en este tramo. Veremos que, bueno, cómo sigue esto, por dónde. ¿Se va a aplicar? ¿Es cuestión de encontrar la forma? Yo tengo la Lo de los extranjeros, digo, ¿no? la expectativa de que sí, Bien. me parece que sí. No, mire, el agradecido soy yo, ustedes siempre son muy amables cuando yo vengo, me dejan expresarme, estoy muy conforme con eso. Pero Porque no dejaron no hablar a fuera. García hoy. Pero por favor. Si habla nos García no hay Radio, expresión. muchas nos gracias. debe otra entrevista sobre cannabis medicinal. Eso es un temón. Ese es un temón, Eso a ver si ¿verdad? lo podemos hacer. Hablemos, sí, hablemos, cómo no. Este viernes en Vía Confort hay un 20% de